de los jóvenes en Jardines de San Mateo, Estado de México. Y así es como la realidad supera a la ficción. Akari Hernández, Unife News. Bueno, pero lo que pasó este fin de semana en París no fue ciencia ficción. El museo en París ha encendido las alarmas sobre la fragilidad del patrimonio cultural en el mundo. Y por supuesto que esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la preservación de piezas históricas que forman parte esencial de la identidad de cada país, así como las medidas de seguridad que deben implementarse para proteger estos tesoros. Precisamente para hablar sobre este tema, agradecemos la comunicación esta noche a Cristina Belfu. Ella es periodista cultural y consultora en arte. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches a los dos, qué gusto saludarlos. La verdad es que me parece extraordinaria la pieza con la que iniciamos esta conversación, porque efectivamente se trata como de un robo de película. Es increíble que piezas con esmeraldas, oro, zafiro, diamantes, pero sobre todo de un valor patrimonial incalculable, como lo denominó el propio gobierno francés, y según la fiscalía que está ahora en investigaciones, pues se hayan perdido en cosa de 7 minutos con una grúa que entró por el ala de esta sala importante donde estaban las joyas pues de algunos de los gobernantes pues más sobresalientes de Francia, especialmente la familia de Napoleón. Se trataban de los zafiros, el ajuar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, compuesto especialmente por 631 diamantes, y la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que contenía casi 2000 diamantes. Esto pues resulta un poco inverosímil. O sea, la verdad es que en los museos europeos especialmente hay ciertos protocolos de seguridad que incluyen alarmas inmediatas hacia las autoridades o filtros de seguridad en la entrada de los visitantes con incluso detectores de metal. Y bueno, resulta que por una ventanita junto al Sena pudieron subir en una escalera, no en una grúa de estas que se utiliza para hacer algunas mudanzas, por ejemplo, pudieron introducirse estos delincuentes. Ahora, Al final Cris, del día, ajá. ¿sí? Yo quisiera preguntarte, ¿quién puede estar detrás de esto? Porque, a ver, las piezas al separarlas tienen un valor menor, es decir, si tú le quitas a cada una o los diamantes o las piezas, valdrán menos. Pero tampoco es una pieza que puedas poner a la venta en ninguna galería, ni que abiertamente le puedas ofrecer a algún coleccionista. Se trata, pensarías tú, de un robo por encargo de alguien que además que solamente él o ella va a saber que las tiene guardadas en una caja fuerte. Pues podría aparentar o apuntar esta teoría que me parece bastante acertada. Normalmente los robos, o por lo que se ha tenido conocimiento de los robos famosos, tienen que ver con una especie de fascinación por el objeto, por precisamente ese objeto, en donde se trata de un robo por encargo o de algún personaje como el que mencionaban ahora en la nota previa, pues que estaba deseoso de llevarse alguna pieza. Sin embargo, queridos amigos, fíjense que no es la primera vez que se llevan algo del Museo del Louvre. Apenas hace un par de años, bueno, no tantos, ya un poquito más, en 1998, se robaron un cuadro del pintor Corot. Nunca fue recuperado. Es precisamente por esta razón que tú mencionas. Seguramente está en la casa de algún coleccionista que jamás, por supuesto, dirá: aquí está la obra. Posiblemente con los anales del tiempo, con el paso de los años, después de muchas décadas, cuando se haya olvidado este robo, aparezca en algún lugar. Las joyas es un caso pues particular porque es muy fácil desmontar los zafiros y los diamantes, convertirlos en una nueva pieza. Y bueno, pues resulta sí robarse un Ferrari, pero creo que especialmente en este caso, más allá del valor de la obra y de las piezas que se robaron, del valor histórico, pues se hace un cuestionamiento sobre los protocolos de seguridad de las instituciones culturales. Habrá quien diga que también en este tipo de museos, como el Museo del Louvre, como el Met, que además se denominan en el argot popular como cuevas de ladrones, pues también hay muchísimas piezas que fueron usurpadas de sus lugares de origen durante otras épocas de
Entonces, bueno, claro, podemos hablar de que este suceso posiblemente en los próximos años se convierta en una película, en El un robo del guión siglo. de... Sí, sí, Al no estilo, sé, pero por supuesto. al estilo de la casa de papel, como lo La veíamos en el Casa de contexto Papel. de la nota que nos preparó a Cari Hernández. Esto ha encendido también las alarmas, Cristina, sobre un tema serio que es el tráfico ilegal de arte que ocurre en estos grandes museos, los más famosos del mundo, pero también en pequeñas galerías, en pequeñas colecciones y exposiciones. Sin duda alguna, el tráfico de arte sigue siendo pues una de las prácticas pues de criminales que no ha abandonado a la historia de la humanidad, pues existe un mercado que lo sustenta, es decir, hay quien paga por lo que sea, por una pieza del Museo del Louvre, por una pieza para su colección, y bueno, ahí está esta problemática que digamos que no está exento, ¿no? Hablaba hace poco con algunos de los anticuarios más famosos de la Ciudad de México, donde me decían, es que hay mafias que van a la selva a buscar arte prehispánico y se lo llevan con grúas y nadie se da cuenta, los limoneros, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de temas que hablar sobre esto, pero creo que el más evidente justo se trata de la seguridad de los museos. ¿Cómo es posible que en fechas recientes veamos activistas que son capaces de lanzar pintura o jugo de tomate o cualquier cosa sobre las obras sin ninguna dificultad, ¿no? Sin ningún tipo de, pues, de filtro? Impedimento, ajá. Ajá, sin ningún tipo de impedimento. Y bueno, ahora esto desde la ventanita y con unos artefactos para abrir la vitrina en donde estaban las piezas, pues resulta inverosímil. Por supuesto, hablamos de cadenas de complicidad, muy probablemente. Hablamos de scoutings previos para poder Claro. hacer una operación de este tipo, ¿no? O sea, no es como algo tan espontáneo Por de un supuesto. ladrón cualquiera que va Ahora, a Cris, como, permíteme como se aterrizar hablaba de. esto a nuestro país, porque, a ver, si pasa esto en el Louvre, que es el museo más visitado de Francia, si es uno de los grandes museos con visitantes, con presupuesto, ¿qué esperar, por ejemplo, de México cuando apenas hace un par de meses, por ejemplo, los museos del instituto que dependen del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvieron una crisis en cuanto a su seguridad? Cerraron. Sí, tuvieron que cerrar porque le entregaron la concesión de la seguridad a una empresa que ni siquiera, ya no digamos, tenían la preparación suficiente, los elementos para hacerse cargo. Se tuvo que cerrar, se les tuvo que quitar la concesión, acabaron ahí policías auxiliares de la Ciudad de México que pueden tener una formación en cuanto a seguridad muy Ciudadana. sí, exacto, muy precisa, pero no tienen una formación para cuidar un museo. Entonces, ¿qué riesgo corre el patrimonio de nuestro país con la forma en la que estamos cuidando nuestros museos? Bueno, considero, querido Alejandro, que es siempre un riesgo y una necesidad perfeccionar prácticas y profesionalizar prácticas en torno al cuidado del patrimonio, porque esto sucede no solamente con la operación, digamos, técnica o civil de un inmueble que recibe visitas, sino también con la falta de inventarios de las colecciones de los museos, que son una necesidad básica para poderse considerar museo y para poder saber qué falta, qué se tiene y qué más se tiene que investigar como institución cultural. Claro. Entonces, bueno, sí, se pone de manifiesto además a nivel internacional el reconocer que el patrimonio está pues, vulnerado, digamos, y reconocer también que pues lo que parece no lo es necesariamente, ¿no? Porque de verdad, o sea, quien ha tenido la oportunidad de ir al Museo del Louvre, el Museo del Louvre es uno de los museos que tiene metal para poder entrar Ingresar. y hay cámaras absolutamente en todas partes y por ejemplo la Mona Lisa, que es una de las piezas más visitadas, por cierto, a partir de su robo, está protegida con cristales blindados. Entonces, ¿cómo? ¿No? Justo esto cambiará respecto a las medidas de seguridad, la experiencia de visitantes a museos de manera muy breve. Nos queda un minutito, Cristina. Bueno, pienso que cada vez que surge uno de estos acontecimientos, pues
se levantan las preguntas y las alertas de cómo podemos perfeccionar las prácticas en ellos. Sin duda alguna, es súper molesto en los museos que te digan, no te acerques, por favor, no respires, no fotos con flash, y una serie de necesidades para la protección y resguardo de las obras, que es una de las formas y más bien de las obligaciones de un museo, el poder resguardar de las piezas y del patrimonio. Entonces, probablemente haya un endurecimiento de estas medidas, sin duda alguna. Se va delincuentes, según lo prometen las autoridades francesas, pero definitivamente no creo que los encuentren, por lo que hablábamos de poder pues desmontar las joyas de las que estamos hablando. Y por otro lado, también los invitaría a la reflexión de qué está pasando en Francia para que una noticia de este calado, de este nivel de escándalo y de esta magnitud hollywoodense, diría yo, pues distraiga las agendas periodísticas de aquel país. Por supuesto. Pues, Cris, siempre es un gusto, un privilegio poder platicar contigo. Gracias por tu generosidad siempre. Y aquí estaremos, ojalá, y no solamente en momentos tan escandalosos como este, platicando de cultura, de arte y demás. Claro que sí, muchas gracias y muy buenas noches. Linda noche. Gracias a ti, Cristina, muy buenas noches. Pues bueno, pues así las cosas en el mundo, literal como ciencia ficción. En todos lados se cuecen habas. En todos lados, hasta en Francia. Hasta en Francia. Muy bien. Pues llegamos al final de este espacio iniciando la semana. Les esperamos por lo que resta de la semana. aquí nos vemos mañana. Hasta